El asiento 23B olía a aire reciclado. Y al perfume rancio de quien hubiera volado esta ruta antes que yo. Presioné mi frente contra la ventana ovalada, viendo el horizonte de Chicago encogerse debajo de nosotros. Mientras el vuelo 2847 ascendía hacia las nubes de la tarde. 3 días de conferencias pediátricas habían dejado mi mente sobresaturada con datos sobre hitos del desarrollo infantil. Y mi cuerpo añorando el sueño que no llegaría en este vuelo abarrotado de regreso a Boston. El llanto comenzó 20 minutos después del despegue. Al principio, era solo ruido de fondo. El tipo que todo viajero frecuente aprende a ignorar. Pero este no era el típico sonido de bebé molesto. Esto era angustia. Cruda y escalando. El tipo que hizo que mis instintos profesionales se activaran antes de que mi cerebro exhausto pudiera decirles que descansaran. Me enderecé en mi asiento, estirando el cuello para ver más allá de la cortina que separaba la clase económica de la primera clase. Señora, por favor, permanezca sentada. Todavía estamos experimentando turbulencia. La voz de la azafata era educada, pero firme mientras pasaba por mi fila. Me hundí hacia atrás, tamboreando los dedos contra el apoyabrazos. El llanto continuó, subiendo en tono y desesperación. 30 minutos se convirtieron en 40. Los pasajeros a mi alrededor se movían incómodamente. Algunos presionando los auriculares más profundo. Otros lanzando miradas molestas hacia el frente de la aeronave. Pero yo no podía parar de escuchar. No podía dejar de analizar el patrón. El llanto tenía una cualidad específica. Rítmica e intensa. Con el tipo de tensión corporal completa que hablaba de dolor genuino. En lugar de simple molestia. Cólico severo por el sonido. Cuando la señal del cinturón de seguridad finalmente se apagó. Me desabroché antes de decidir completamente involucrarme. Mis piernas me llevaron por el pasillo mientras mi mente racional enumeraba todas las razones por las que esto era asunto que no me concernía. Acababa de pasar 72 horas discutiendo casos complejos con colegas de todo el país. Estaba fuera de servicio. Este no era mi paciente. Mi problema. Mi responsabilidad. La azafata cerca de la cocina parecía lista para interceptarme. Pero levanté mi credencial de la conferencia que aún tenía enganchada a mi bolsa de lona. Soy pediatra y ese bebé suena como si pudiera necesitar evaluación médica. Su sonrisa profesional se agrietó ligeramente. El alivio se filtraba. El pasajero ha rechazado asistencia múltiples veces. Pero eres bienvenido a intentarlo. Ella corrió la cortina. Y obtuve mi primera vista clara. Primera clase tenía tal vez una docena de asientos. La mayoría ocupados por viajeros de negocios. Ignorando deliberadamente el caos que se desarrollaba en la fila 2. El hombre que sostenía al bebé gritando parecía haber pasado por una guerra. Su camisa blanca estaba arrugada más allá de toda salvación. Las mangas enrolladas revelando brazos tensos como cuerdas. El cabello oscuro le caía sobre la frente. Y aún desde varios pies de distancia. Pude ver el agotamiento tallado en su rostro. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron. Castaño oscuro, casi negro. Y llenos de una desesperación tan cruda, que me hizo apretar el pecho. Señor, me acerqué lentamente, manteniendo mi voz suave. Soy la doctora Foster. No pude evitar escuchar a su bebé llorar. ¿Le molestaría si le echara un vistazo? Su mirada se dirigió bruscamente a la mía. Y la intensidad en ella casi me hizo retroceder. Por un largo momento simplemente se quedó mirando. Como si tratara de determinar si yo era real o una alucinación provocada por la privación del sueño. El bebé, tal vez de 8 o 9 meses. Gemía contra su hombro. Pequeños puños cerrados. Rostro rojo por el esfuerzo. Usted es doctora, su voz era baja. Áspera por horas de estrés. Con un acento que no pude identificar del todo. Italiano, tal vez, o algo parecido. Pediatra en realidad. Especializada en desarrollo infantil. Señalé la placa de la conferencia.
Acabo de pasar 3 días hablando exactamente de este tipo de cosas. Algo cambió en su expresión. Una grieta en cualquier muro que había construido alrededor de sí mismo. Por favor, esa única palabra cargaba el peso de la derrota absoluta. De un hombre que lo intentó todo y fracasó. Me deslicé hacia el asiento vacío a su lado. Ya evaluando al bebé con ojos expertos. Niño aproximadamente 9 meses. Bien nutrido pero claramente en aflicción. El patrón del llanto, la forma en que se llevaba las piernas al vientre. El rubor que se extendía por su cuello. Todo apuntaba a una cosa. ¿Puedo? Extendí mis manos y después de un latido de vacilación. Me transfirió al bebé. El cuerpo del niño estaba rígido por la tensión. La espalda arqueada, el abdomen distendido y duro bajo mi suave palpación. ¿Cómo se llama? Noah. Hola, Noah. Ajusté su posición. Girándolo hacia su lado izquierdo sobre mi antebrazo. Su vientre contra mi palma. Mi otra mano se movía en círculos lentos. Y deliberados por su espalda. ¿Cuánto tiempo ha estado llorando así? Desde que abordamos, casi 1 hora ya. La voz del hombre se quebró ligeramente. Las azafatas lo intentaron todo. Biberón, chupete, caminar. Nada funciona. ¿Tiene episodios como este a menudo? Continué el masaje suave. Sintiendo la tensión y el pequeño cuerpo de Noah comenzar a cambiar. Cada pocos días, a veces peor. Se pasó una mano por la cara. Y noté el reloj caro en su muñeca. De esos que cuestan más que mi renta mensual. El pediatra dijo cólico. Pero pensé que ya debería haberlo superado. El cólico típicamente alcanza su punto máximo alrededor de las 6 semanas y se resuelve a los 4 meses. Dije ajustando ligeramente la posición de Noah. Y aplicando presión suave en su abdomen inferior. Pero algunos bebés tienen casos prolongados. Especialmente si hay un problema subyacente como sensibilidad alimentaria. El llanto del bebé ya había comenzado a calmarse. Cambiando de lamentos desesperados a gemidos entrecortados. Continué el masaje. Añadiendo un movimiento sutil de balanceo. Y sentí el momento en que sus músculos rígidos finalmente se relajaron. Un pequeño sonido inconfundible de gases pasando. Y el llanto de Noah se cortó abruptamente. Reemplazado por un silencio sorprendente. ¿Qué hiciste? El hombre se inclinó hacia adelante. El asombro reemplazando el agotamiento en su expresión. Técnica de masaje infantil combinada con posicionamiento adecuado. Ayuda a liberar los gases atrapados que están causando el dolor. Cambié a Noah a una posición vertical contra mi hombro. Sosteniendo su cabeza, y le di palmaditas suaves en la espalda. Hasta que emergió un eructo satisfactorio. Ahí vamos, amiguito. Así está mejor, ¿verdad? Noah hizo un suave sonido arrullador. Su pequeño puño agarrando mi camisa. La tensión se había drenado completamente de su cuerpo. Dejándolo relajado y somnoliento contra mí. Levanté la vista para encontrar a su padre mirándome con una expresión que no podía descifrar del todo. Algo entre gratitud y algo más. Algo más intenso. No entiendo. ¿Cómo lo arreglaste en 2 minutos cuando nada más funcionó? No lo arreglé. Esto es alivio temporal. No una cura. Reluctantemente le devolví a Noah. Notando cómo toda la actitud del hombre cambió en el momento que sostuvo a su hijo nuevamente. Volviéndose más protector y más vulnerable simultáneamente. Si está teniendo episodios con esta frecuencia a los 9 meses. Necesitas investigar más. Las alergias alimentarias son culpables comunes. ¿Qué fórmula estás usando? Me lo dijo y asentí. Archivando la información. Esa es a base de leche de vaca. Noah podría tener sensibilidad a la proteína. Deberías hablar con su pediatra sobre cambiar a una fórmula hipoalergénica. Y eliminar los lácteos de su dieta si estás complementando con alimentos sólidos. Llamaré mañana. Miró hacia abajo a Noah. Quien ya se estaba quedando dormido. Pequeños dedos curvados contra el pecho de su padre. Gracias.
No sé cómo agradecerte adecuadamente. Ya lo hiciste. Empecé a levantarme, pero su mano atrapó mi muñeca suavemente. Por favor, déjame compensarte por tu tiempo. Alcanzó su billetera con la mano libre. Pero me alejé. No acepto pago por ayudar a un bebé en dificultades. Esa no soy yo. Suavizo la negativa con una ligera sonrisa. Solo prométeme que harás seguimiento con su doctor. Si el cambio de fórmula no ayuda en una semana. Insiste en un panel de alergias y posiblemente una referencia a gastroenterólogo. Lo haré. Me estudió con esos intensos ojos oscuros. Y me sentí extrañamente expuesta. Como si pudiera ver directamente a algo que no había pretendido revelar. Eres muy buena en esto. Es lo que hago. Señalé a la hora Pacífico Noah. Descansa un poco mientras él duerme. Y prueba la técnica de masaje que te mostré la próxima vez que tenga un episodio. Círculos en sentido horario en el vientre. Presión suave pero firme. Posición acostado del lado izquierdo para ayudar a que los gases se muevan. El avión se sacudió ligeramente, golpeando una bolsa de turbulencia. Y me agarré del respaldo del asiento para estabilizarme. Debería regresar a mi asiento antes de que encontremos más aire turbulento. ¿Cuál es tu nombre? La pregunta fue directa. Casi urgente. Su nombre completo, doctora Foster. Rachel. Rachel Foster. Miré la credencial de la conferencia que aún colgaba de mi bolso. Dándome cuenta de que probablemente podía leerla de todos modos. Trabajo en el Boston General. Departamento de Pediatría. Algo parpadeó en su expresión. Satisfacción tal vez. Como si acabara de darle algo valioso. Vincent Castrovani. Gracias, Rachel Foster. Me salvaste hoy. Posiblemente salvaste mi cordura. El nombre no me decía nada. Pero la forma en que lo dijo sugería que debería. Ofrecí un pequeño saludo con la mano a Noah, que ahora estaba completamente dormido. Y me dirigí de vuelta a través de la cortina a la clase económica. Mi asiento se sentía aún más estrecho que antes. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que los ojos de Vincent me seguían. El peso de su gratitud mezclado con algo más que no podía identificar. El aterrizaje fue suave. Tocamos tierra en Logan poco después de las 7. Y ya estaba fuera de la terminal y en un taxi antes de que los pasajeros de primera clase terminaran siquiera de recoger sus pertenencias. Mi diminuto apartamento en Dorchester me esperaba. Junto con 12 horas de bendito sueño antes de mi próximo turno. No miré atrás. No pensé que volvería a ver a Vincent Castrovani o a su hijo Noah nunca más. Solo otro encuentro casual. Una de esas conexiones breves que ocurren entre extraños y se disuelven en el momento. ¿En qué se separan? No tenía forma de saber que 3 días después él caminaría hacia mi hospital con propósito deliberado. Que ya habría averiguado todo sobre mí. Desde mi historial laboral hasta mi dirección de casa. Que en el momento en que toqué a su hijo, había entrado en un mundo mucho más peligroso de lo que podría haber imaginado desde mí. Asiento junto a la ventana en la fila 23B. El turno del martes por la tarde en Boston General era el caos controlado habitual. Acababa de terminar de explicar las opciones de tratamiento de hidrocefalia a unos padres ansiosos cuando mi buscapersonas vibró con un nuevo ingreso de paciente en la sala de examen 4. La anotación en el expediente era escasa. Castrovani, Noah, 9 meses. Seguimiento por problemas de cólicos y alimentación. Solicitó específicamente a la doctora Foster. Mis pasos vacilaron en el pasillo. Castrovani. El nombre del avión. El padre exhausto con el bebé que lloraba que me miró como si hubiera realizado un milagro. Con nada más que mis manos y algunos conocimientos pediátricos básicos. Pero ¿cómo sabría siquiera que yo trabajaba aquí? Había mencionado Boston General durante nuestra conversación. Pero encontrar a un doctor específico en una ciudad de este tamaño debería haber requerido más que un esfuerzo casual. Empujé la puerta de la sala de examen. Y ahí estaba él.
Vincent Castrovani se veía diferente a como se había visto en el avión. La desesperación arrugada había sido reemplazada por control sereno. Su traje color carbón le quedaba perfectamente. Claramente hecho a medida. Y su cabello oscuro estaba peinado con precisión deliberada. Pero esos ojos. Marrón profundo. Casi negro. Contenían la misma intensidad que recordaba. Siguieron mi entrada con enfoque láser. Y algo sobre esa atención hizo que mi piel se erizara de conciencia. Noah estaba sentado en su regazo, viéndose significativamente mejor que durante nuestro vuelo. Las mejillas del bebé tenían color ahora. Sus ojos brillantes y curiosos mientras mordía un juguete de jirafa de goma. Doctora Foster. Vincent se puso de pie. Y el movimiento fue fluido. Controlado. Gracias por vernos. Señor Castrovani. Mantuve mi tono profesional, moviéndome para lavarme las manos en el pequeño lavabo. Tengo que admitir. Me sorprende verlo aquí. ¿Cómo me encontró? Mencionó dónde trabajaba. Su respuesta fue suave. Pero no respondió del todo la pregunta de cómo me había solicitado específicamente entre docenas de pediatras. Noah mejoró después del vuelo. Pero los episodios regresaron 2 días después. Tenías razón sobre la necesidad de más investigación. Me sequé las manos y me acerqué, dejando que Noah agarrara mi dedo con su pequeño puño. Su agarre era fuerte. Saludable. Cuéntame sobre el episodio desde la última vez que hablamos. Frecuencia, duración. ¿Qué parece desencadenarlos? Vincent describió el patrón con un detalle notable para ser padre. Anotando horarios, las reacciones de Noah a diferentes alimentos. Perturbaciones del sueño. Mientras hablaba, me di cuenta del movimiento en el pasillo de afuera. A través de la pequeña ventana en la puerta. Alcancé a ver hombres en trajes oscuros posicionados con deliberación inusual. No personal médico, no familias de otros pacientes. Seguridad, seguridad privada. Señor Castrovani, ¿quiénes son esos hombres en el pasillo? Su expresión no cambió. Medidas precautorias. Tengo intereses comerciales que requieren ciertas protecciones. La formulación era cuidadosa, no revelando nada mientras confirmaba todo. Este hombre operaba en un mundo donde los guardaespaldas eran normales. Donde las amenazas eran lo suficientemente constantes como para requerir personal armado en una sala pediátrica. De hospital. Debería haber sido más cautelosa. Debería haberme disculpado y solicitado que uno de mis colegas tomara este caso. En cambio, me encontré más intrigada que asustada. Ya veo. Dirigí mi atención a Noah, realizando un examen exhaustivo. Abdomen aún sensible en los cuadrantes inferiores. Pero la tensión rígida del vuelo estaba ausente. ¿Ha tenido alguna erupción? ¿Diarrea? ¿Sangre en las heces? Sin sangre. Algo de diarrea. Color verdoso. Pequeña erupción en la espalda que aparece y desaparece. Asentí. Las piezas encajando. Sospecho que tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca además del cólico. Es relativamente común. Pero a menudo se pasa por alto porque los síntomas se superponen. La fórmula que mencionaste en el avión contiene proteínas lácteas que su sistema no puede procesar adecuadamente. Vincent se inclinó ligeramente hacia adelante. Y percibí el aroma de su colonia. Algo caro con notas de cedro y especias. ¿Cómo lo solucionamos? Cambiar a una fórmula hipoalergénica. Del tipo en que las proteínas se descomponen en componentes más pequeños a los que el cuerpo no reaccionará negativamente. En una semana, deberías ver una mejora significativa. Saqué mi blog de recetas, escribiendo marcas específicas y dosis. Pero la transición necesita ser monitoreada cuidadosamente. Los bebés pueden ser sensibles a los cambios de fórmula. Entonces monitoréalo. Su voz bajó aún más, adoptando una calidad que sugería que estaba acostumbrado a obtener exactamente lo que quería. Me gustaría contratarte como pediatra privado.
A tiempo completo. Cualquiera que sea tu salario actual. Lo triplicaré. Dejé mis bolígrafos lentamente. Señor Castrovani, aprecio la oferta. Pero no hago práctica privada. Mi trabajo aquí en el hospital sirve a familias que no pueden permitirse atención especializada. Eso me importa. Dime tu precio. No se trata de dinero. Todo se trata de dinero. Doctor Foster. Cambió a Noah al otro brazo. Y el bebé se acercó a él con completa confianza. El gesto suavizó algo en el rostro de Vincent. Una grieta en la armadura. Mi hijo necesita a alguien que entienda su condición. Alguien que pueda ayudarlo sin hacerlo sufrir a través de ensayo y error con doctores. Que dedican 10 minutos por cita. Lo ayudaste en 2 minutos en un avión. Imagina lo que podrías hacer con el tiempo y los recursos apropiados. El argumento era convincente. Pero algo sobre la situación se sentía peligroso de maneras que no podía articular. Te haré una contraoferta. Déjame ir a tu casa. Hacer una evaluación completa del entorno de Noah. Dieta, rutina. Una consulta integral donde pueda darte un plan de cuidado detallado. Después de eso trabajas con tu pediatra habitual para implementarlo. Vincent consideró esto. Su mirada nunca dejando mi rostro. El escrutinio debería haber sido incómodo. Pero en cambio se sintió extrañamente íntimo. Como si estuviera catalogando cada detalle para referencia posterior. Bien. Pero la consulta sucede en mi residencia donde Noah está cómodo. Y donde puedo asegurar privacidad. Privacidad. Otra elección de palabras cuidadosa que sugería que la vida de este hombre involucraba cosas que necesitaban ser ocultadas de la vista pública. Contra cada onza de sentido común. Acepté. ¿Cuándo? Esta noche no termino mi turno hasta las 7. Enviaré un auto a las 7:15. Sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su chaqueta. El cartón grueso y caro. Solo un nombre y número de teléfono. Sin compañía, sin título. Llama a este número cuando estés lista. El conductor te traerá a mi propiedad. No hogar, no casa. Propiedad. Tomé la tarjeta. Sintiendo el peso de la decisión asentándose sobre mí como algo físico. Solo la consulta. Señor Castrovani. Nada más. Por supuesto, doctora Foster. Algo que podría haber sido diversión parpadeó en sus ojos. Nada más. El Mercedes negro que me recogió a las 7:20 estaba inmaculado. El conductor silencioso y profesional. Conducimos hacia el norte desde la ciudad durante 40 minutos. Serpenteando por vecindarios cada vez más prósperos hasta que giramos hacia un camino privado. Flanqueado por puertas de hierro que se abrieron automáticamente. La finca más allá era impresionante. Una obra maestra arquitectónica moderna de vidrio y piedra ubicada en lo que tenían que ser al menos 10 acres de terrenos cuidadosamente mantenidos. Jesús, murmuré presionando mi cara más cerca de la ventana. Esto no era riqueza. Esto era dinero de nivel dinástico. El auto se detuvo bajo un pórtico cubierto. ¿Dónde esperaba Vincent? Noah en sus brazos, se había cambiado del traje por pantalones oscuros y una camisa blanca con mangas arremangadas, luciendo simultáneamente más relajado y de alguna manera más peligroso. 3 hombres en trajes flanqueaban la entrada. Su posición estratégica. Su atención constantemente explorando. Doctora Foster descendió los escalones mientras se abría mi puerta. Bienvenida. El interior era aún más impresionante que el exterior. Techos altísimos, obras de arte originales que probablemente costaban más que mi deuda de la escuela de medicina. Muebles que susurraban artesanía italiana. Pero lo que más me impactó fue lo habitado que se sentía a pesar de la obvia riqueza. Juguetes de bebé esparcidos cerca de un sofá de diseñador. Un calentador de biberones en una mesa consola de mármol. La yuxtaposición de la vida doméstica dentro de esta fortaleza. Vincent me llevó a una guardería que pertenecía a una revista. Sistema de monitor de bebé de última generación. Todo hipoalergénico.
Control de temperatura que probablemente costó más que mi auto. Pasé 90 minutos realizando la evaluación pediátrica más exhaustiva de mi carrera. Mientras Vincent observaba desde una silla cercana, respondiendo cada pregunta con precisión. Ocasionalmente añadiendo observaciones que mostraban cuán cuidadosamente monitoreaba la cotidianidad de su hijo. Cuento. Tienes razón sobre la alergia. Concluí tomando notas en mi tableta. Necesitamos hacerle la transición a esta fórmula específica durante los próximos 5 días. Mezclándola gradualmente con la actual para evitar un shock digestivo. También recomendaría eliminar todos los lácteos de cualquier alimento sólido. Comenzar un suplemento probiótico y llevar un diario detallado de alimentos. 5 días. Vincent se puso de pie, moviéndose para pararse junto a mí. De cerca pude ver que era más alto de lo que había registrado antes. Al menos 1,88 con el tipo de complexión que sugería entrenamiento físico regular. Deberías quedarte. Monitorear la transición tú misma. Señor Castrovani. Vincent. Por favor. La intimidad de la petición me cortó la respiración. Vincent, puedo escribir instrucciones extremadamente detalladas para tu niñera o quien sea que ayude con él. Cuidado del bebé. No tengo una niñera. Tengo personal doméstico. Pero yo mismo cuido de Noam. Hizo una pausa. Y algo vulnerable cruzó por su expresión. Su madre murió al darlo a luz. Complicaciones que nadie anticipó. Decisiones que tuvieron que tomarse en segundos. Durante 10 meses, solo hemos estado nosotros dos. La revelación me golpeó más fuerte de lo que debería. Este hombre poderoso e intimidante era un viudo criando solo a su hijo bebé. Luchando a través de la paternidad mientras dirigía cualquier imperio que requiriera guardias armados y propiedades tipo fortaleza. Lamento tu pérdida. Dije en voz baja. Pero eso no cambia el hecho de que tengo un trabajo. Responsabilidades. 3 semanas te pagaré $75,000. Eso es más que suficiente para eliminar completamente tus préstamos estudiantiles. Lo dijo casualmente como si esa cantidad de dinero fuera insignificante. Trabajas exclusivamente con NOAA. Monitoreando cada aspecto de su transición. Asegurándote de que esté verdaderamente sano. Después de eso, nos separamos. Y vuelves a salvar el mundo un paciente a la vez. $75,000. Libertad de la deuda que me había estado aplastando desde la escuela de medicina. Los pagos mensuales que me obligaban a tomar turnos extra y vivir en un apartamento apenas amueblado. En uno de los barrios más baratos de Boston. Era tentador, peligrosamente tentador. 2 semanas contraataqué. Y mantengo mis turnos en el hospital. Al menos tiempo parcial. Tengo pacientes allí que dependen de mí. 2 semanas, pero te quedas aquí en la propiedad. Nadie necesita a alguien disponible por la noche cuando el cólico es peor. Traerte de ida y vuelta por la ciudad diariamente es poco práctico. Y francamente innecesariamente arriesgado. ¿Arriesgado cómo? Su mandíbula se tensó ligeramente. Tengo rivales en mis empresas comerciales. Personas que explotarían cualquier debilidad percibida. Los hombres que viste en el hospital. La seguridad aquí. Todo es necesario. Hacer que viajes repetidamente entre ubicaciones crea puntos de exposición que es mejor evitar. La explicación tenía sentido táctico. Pero algo sobre ella se sentía incompleto. Como si me estuviera diciendo la verdad justa para ser convincente mientras omitía contexto crucial. Aún así, la oferta era convincente. Y Noah merecía la mejor atención posible durante esta transición. Bien. 2 semanas residentes de tiempo completo aquí. Pero lo quería por escrito. Incluyendo los términos de pago. Lo miré directamente a los ojos. Negándome a ser intimidada. ¿Y si en cualquier momento me siento incómoda o insegura? Me voy inmediatamente sin penalizaciones. Vincent extendió su mano. De acuerdo. Su palma estaba cálida contra la mía. El apretón firme, pero no aplastante. El apretón de manos duró un segundo de más.
su pulgar rozando mi muñeca de una manera que envió una chispa inesperada de electricidad. Por mi brazo. Me retiré rápidamente. De repente muy consciente de que acababa de aceptar mudarme a la casa de un extraño. Un extraño cuyo mundo incluía seguridad armada. Y eufemismos cuidadosos sobre rivales y riesgos. Necesitaré ir a casa y empacar algunas cosas. Dije tratando de recuperar la distancia profesional. Y organizar cobertura para mis turnos. El auto te llevará ahora. Y te traerá de vuelta esta noche. Tendré el contrato listo para que lo revises cuando regreses. Vincent cambió a Noah a su hombro. Y el bebé hizo un sonido satisfecho. Pequeños dedos curvándose en el cuello de su padre. Gracias, Dr. Foster. Le estás dando a mi hijo una oportunidad de salud real. Eso vale más que el dinero. Mientras el Mercedes me llevaba de vuelta hacia mi apartamento. Miré fijamente la tarjeta de presentación de Vincent. Pasando mi pulgar sobre las letras en relieve. Había hecho mi elección, me había comprometido a algo que no entendía completamente. Todo porque un bebé había llorado en un avión. Y no pude alejarme de ayudarlo. No tenía idea de que acababa de entrar a un mundo donde la ayuda y el peligro eran dos caras de la misma moneda, que el hombre que me había contratado ya estaba planeando cómo mantenerme mucho después de que nuestras 2 semanas terminaran. Mi suite de invitados era más grande que todo mi apartamento en Dorchester. Los ventanales de piso a techo en Florida daban a jardines cuidadosamente mantenidos que probablemente requerían un personal de tiempo completo. Para mantenerlos. El baño tenía pisos calefaccionados. Una ducha de lluvia, y artículos de tocador que costaban más por botella de lo que yo típicamente gastaba en comestibles en una semana. Todo gritaba riqueza tan profunda que había dejado de tratar de impresionar a alguien. Desempaqué mi única maleta sintiéndome extrañamente fuera de lugar entre tanto lujo. 2 semanas $75,000. Luego de vuelta a mi vida real. La primera mañana desperté a las 6 para encontrar a Vincent ya en el cuarto de Noah. Cambiando un pañal con la concentración enfocada de alguien que se enseñó a sí mismo a través de vídeos de YouTube y desesperación. Levantó la vista cuando entré. Sorpresa parpadeando en su rostro. Te levantaste temprano. Los pediatras no duermen hasta tarde. Los bebés ciertamente tampoco. Me acerqué a la mesa de cambio. Observando su técnica. Lo estás haciendo mal. Las pestañas necesitan estar más apretadas o se le saldrá en una hora. Vincent se alejó sin discutir. Observando mientras yo demostraba el método apropiado. Noah hizo gorgoritos felizmente. Piernitas pateando, he estado haciéndolo mal por 10 meses. Probablemente, pero él sigue vivo y saludable. Así que lo estás haciendo bien en general. Terminé de abrochar el pañal fresco y levanté a Noah. Presionando mi nariz contra su barriguita hasta que se rió. ¿Listo para comenzar tu nueva fórmula? ¿Pequeñín? La transición fue más suave de lo anticipado. Había creado un horario detallado. Proporciones de mezcla que disminuían la fórmula antigua en un 20% cada día. Mientras aumentaba el reemplazo hiperhipoalergénico. Para el tercer día, el sistema digestivo de Noah había mejorado notablemente. Los episodios de llanto desesperado se detuvieron completamente. Durmió periodos más largos. Se despertaba más feliz, ganaba peso a un ritmo saludable. Pero observar el progreso médico de Noah fue solo parte de lo que aprendí esa primera semana. El hogar Castrovani operaba con precisión militar bajo su superficie doméstica. El personal se movía por la mansión en horarios predecibles. Siempre profesional, siempre consciente de la ubicación de Vincent. El chef preparaba comidas que aparecían en horarios exactos sin que nadie pareciera solicitarlas. La ropa sucia desaparecía y reaparecía limpia y planchada. Era like vivir en un hotel de 5 estrellas donde la maquinaria era invisible. Excepto por los hombres con armas. Estaban por todas partes una vez que comencé a notarlo. No obviamente amenazantes. No llamando la atención hacia sí mismos. Pero presentes. 2 estacionados en la entrada principal.
Uno patrullando los terrenos visible a través de las ventanas occidentales. Otro posicionado cerca del garaje. Llevaban trajes como los de Vincent. Pero se movían de manera diferente. Con la conciencia controlada de soldados entrenados. En el tercer día observé desde la ventana del cuarto del bebé mientras 3 SUVs negros llegaron en formación. Salieron hombres, se saludaron con eficiencia familiar. Y desaparecieron en el estudio de Vincent. La reunión duró 4 horas. Cuando se fueron, Vincent se veía agotado de una manera que no tenía nada que ver con la falta de sueño. ¿Socios de negocios? Pregunté esa noche cuando casualmente estábamos en la cocina al mismo tiempo. Estaba preparando el biberón nocturno. Vincent estaba sirviendo whisky de una licorera de cristal. Algo así, tomó un largo trago. Luego pareció reconsiderar su evasividad. Aliados, más precisamente. Las personas con las que trabajo para mantener ciertos entendimientos territoriales. Territorial, la elección de palabra fue deliberada. Casi territorial en el sentido animal más que corporativo. ¿Qué tipo de negocio requiere entendimientos territoriales y seguridad armada? El tipo que ha mantenido a mi familia poderosa durante 3 generaciones. Dejó su vaso. Sus ojos oscuros encontrando los míos con esa intensidad inquietante. El tipo del que es mejor que no sepas detalles, doctora Foster. Rachel, si estoy viviendo en tu casa cuidando a tu hijo. Probablemente deberías usar mi nombre. Rachel, lo dijo lentamente como probando cómo se sentía. Es justo, debería haber presionado por más información. Debería haber exigido claridad sobre en qué exactamente me había metido. En cambio, me enfoqué en Noah. Me dije que lo que fuera que Vincent hiciera para vivir no era asunto mío. Mientras el bebé estuviera seguro y sano. Esa ignorancia voluntaria duró hasta la 4ª noche. Desarrollé una rutina de leer en la sala adjunta a mi suite después de que Noah. Alimentación final. Revistas médicas principalmente. Tratando de mantenerme al día con la nueva investigación pediátrica. Vincent había pasado 2 veces. Ambas veces aminorando el paso como si considerara interrumpir. Luego continuando hacia donde fuera que pasaba sus noches tardías. La tercera vez se detuvo en el umbral. ¿Puedo pasar? Es tu casa, pero es tu espacio mientras estés aquí. No quiero entrometer. Esperó mi asentimiento antes de entrar. Cargando su propio libro. Un libro de bolsillo gastado que parecía haber sido leído múltiples veces. Me resulta difícil dormir últimamente. Pensé que podría leer aquí si es aceptable. Nos sentamos en silencio agradable por casi 1 hora. Los únicos sonidos eran pasar páginas y el ruido distante ocasional de otros lugares de la mansión. Se sentía extrañamente doméstico. Esta noche tranquila con un hombre que apenas conocía. Pero junto al cual de alguna manera me sentía cómoda. ¿Puedo preguntarte algo? Cerré mi revista. La madre de Noah. ¿Cómo se llamaba? La mandíbula de Vincent se tensó. Pero respondió. Sofía, habíamos estado casados 6 años cuando se embarazó. El doctor dijo que tuvo un desprendimiento de placenta durante el parto. Hemorragia masiva. Me dieron a elegir. Su voz se volvió monótona. Sin emociones de la manera que se pone la gente cuando habla de un trauma demasiado doloroso para sentirlo completamente. Salvarla a ella o salvar a Noah. No a ambos. Vincent, lo siento. Ella tomó la decisión por mí. Lo tenía escrito en su plan de parto. Atestiguado por su abogado. Si surgían complicaciones. Salvar al bebé. Le sostuve la mano mientras se desangraba. Sabiendo que la estaba dejando morir porque ella me lo pidió. Me miró entonces. Y el dolor crudo en su expresión me apretó la garganta. Así que sí, tal vez soy demasiado protector con él. Me costó todo lo que tenía. Él tiene que valer la pena. Crucé el espacio entre nosotros sin pensar. Sentándome a su lado en el sofá de cuero. Él vale la pena. Y ella lo sabía cuando tomó su decisión. No la estás defraudando por luchar, Vincent.
La estás honrando manteniéndolo vivo y sano. A pesar de lo difícil que es. Su mano encontró la mía. Dedos entrelazándose con sorprendente delicadeza. Gracias por decir eso. Nos quedamos así por más tiempo del que probablemente era apropiado. Manos entrelazadas. Ambos perdidos en nuestros propios pensamientos sobre la pérdida y la supervivencia. Cuando finalmente me fui a la cama. Mi palma aún hormigueaba donde su piel había tocado la mía. El tiroteo comenzó a las 2:17 de la madrugada. Me desperté con el sonido de motores de autos. Voces alzadas, luego el inconfundible chasquido de disparos. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente procesara completamente el peligro. Quitándome las mantas, corriendo descalza por el pasillo. El cuarto de Noah. Tenía que llegar a Noah. Vincent ya estaba allí. Sacando al bebé llorando de su cuna con velocidad práctica. Ven conmigo. Ahora, ¿qué está pasando? No hay tiempo. Muévete. Su voz llevaba autoridad absoluta. El tono de alguien acostumbrado a ser obedecido en situaciones de crisis. Nos llevó por el pasillo a lo que asumí era un armario de ropa blanca. En cambio, cuando presionó su palma contra un escáner oculto. La pared trasera se deslizó para revelar una habitación reforzada de aproximadamente 12 pies cuadrados. Suministros de emergencia llenaban estantes de metal. Equipo de comunicación parpadeaba en un pequeño escritorio. Y las paredes eran lo suficientemente gruesas para amortiguar los sonidos continuos de violencia afuera. Una habitación de pánico. Por supuesto, esta casa tenía una habitación de pánico. Vincent me entregó a Noah, quien estaba gritando de terror. Luego se dirigió al equipo de comunicación. Habló italiano rápido en unos auriculares. Su calma contrastaba con el caos evidente en las respuestas que estaba recibiendo. Me hundí en el banco acolchado que recorría una pared. Sosteniendo a Noah cerca, haciendo sonidos tranquilizadores que no sentía. El tiroteo duró tal vez 5 minutos. Aunque se sintió como horas. Luego silencio. Más aterrador de lo que había sido el ruido. ¿Qué pasaría si la seguridad de Vincent hubiera perdido? ¿Qué pasaría si quienquiera que atacó ahora estuviera registrando la casa? Vincent terminó su comunicación y se sentó junto a nosotros. Tomando a Noah de mis brazos. El bebé inmediatamente se calmó un poco. Reconociendo el aroma y el tacto de su padre. Se acabó. No atravesaron el perímetro. Ellos, mi voz se quebró. A pesar de los esfuerzos por controlarla. ¿Quiénes nos atacaron? Una organización rival. Hemos estado en conflicto por el control territorial de ciertas operaciones comerciales a lo largo de la costa este. Frotó la espalda de Noah en círculos lentos. El movimiento automático. Han estado probando nuestras defensas durante semanas. Buscando debilidades. Esto fue más agresivo que los intentos anteriores. Probando tus defensas. Repetí las palabras. Tratando de procesarlas. Vincent, ¿qué haces exactamente? Me miró por un largo momento. Claramente sopesando cuánta verdad ofrecer. Mi familia controla intereses significativos en esta región. Operaciones de importación y exportación. Propiedades inmobiliarias. Locales de entretenimiento. Servicios de seguridad. Algunos de nuestros tratos comerciales existen en áreas grises legalmente. Las personas contra las que competimos no creen en la competencia. Creen en la eliminación. Áreas grises, eliminación. Los eufemismos no podían ocultar completamente lo que estaba describiendo. Me estás diciendo que eres del crimen organizado. Te estoy diciendo que heredé un legado de 3 generaciones que provee para cientos de familias que operan según códigos y reglas que anteceden a las fuerzas del orden modernas. Y que sí, a veces requiere violencia para mantener. Su voz se mantuvo firme. Factual. Los hombres que atacaron esta noche. Mafia albanesa expandiéndose a territorio al que no tienen derecho. Si muestro debilidad, si fallo en defender lo que es mío. Se llevarán todo. Mis negocios, mis propiedades. Mi vida.
Noah se había vuelto a dormir contra el hombro de Vincent. Agotado por el miedo. Los observé juntos. Este hombre poderoso y peligroso y su hijo inocente. Y sentí que algo se desplazaba en mi comprensión. Deberías habérmelo dicho antes de que aceptara quedarme aquí. ¿Te habrías quedado si lo hubiera hecho? Honestamente, no lo sabía. ¿Por qué realmente me querías aquí, Vincent? Noah está bien ahora. Podrías contratar a cualquier pediatra para monitorear su transición. Porque mantenerte en hospitales o viajando por la ciudad te hace vulnerable. Me miró directamente a los ojos. Porque mis enemigos ya comenzaron a investigar a cualquiera en quien muestre interés. Cualquiera que pueda importarme. Porque traerte aquí, donde tengo control completo de la seguridad, era la única forma en que podía estar seguro de que estarías a salvo mientras Noah te necesitaba. La admisión se quedó suspendida entre nosotros. Cargada de implicaciones. Te importó. Ayudaste a mi hijo cuando nadie más pudo. Apareciste en mi vida exactamente cuando más te necesitaba. Ya sea que eso sea destino o coincidencia. No pretendo desperdiciarlo. Cambió a Noah a su otro hombro. Puedes irte mañana si quieres. Te pagaré lo que prometí de todas formas. Pero Rachel, si te quedas, necesitas entender lo que eso significa. Estarás bajo mi protección. Sí. Pero también bajo el escrutinio de mis enemigos. Te verán como conectada a mí. Potencialmente como una palanca en mi contra. Debería haberme ido. Cada pensamiento racional gritaba que quedarme en esta casa, cerca de este hombre en este mundo peligroso, era una locura. Pero miré a Noah, durmiendo tranquilamente ahora. Y recordé el dolor crudo de Vincent hablando sobre Sofía. Recordé su gentileza enseñándose a sí mismo a ser padre a pesar de no tener preparación. Recordé cómo se había sentido su mano sosteniendo la mía más temprano esa noche. Me quedaré. La decisión me sorprendió tanto como pareció sorprenderlo a él. 2 semanas. Como acordamos. Pero quiero la verdad de ahora en adelante, Vincent. No más eufemismos o evasivas cuidadosas. Si estoy en riesgo, merezco saber exactamente a qué me estoy enfrentando. El alivio inundó su expresión. Rápidamente enmascarado pero visible por un latido del corazón. Estuvo de acuerdo. Y Rachel, gracias por proteger a Noah esta noche. Por no huir cuando comenzaron los disparos. ¿A dónde más iría? Me necesitaba. Me puse de pie súbitamente exhausta. ¿Es seguro salir del cuarto de pánico ahora? Luca vendrá por nosotros cuando la propiedad esté segura en el perímetro restablecido. Se recostó contra la pared reforzada. No ha aún dormido contra él. Podría tomar un tiempo. Así que esperamos. Este trío improbable en una fortaleza oculta dentro de una fortaleza. Mientras afuera los hombres de Vincent limpiaban cualquier consecuencia que los hombres violentos dejaran atrás. Y en algún lugar de ese extraño tiempo suspendido, dejé de pensar en este arreglo como empleo temporal y comencé a reconocerlo. Por lo que realmente era. El comienzo de algo que cambiaría todo sobre mi vida cuidadosamente construida. Seguramente previsible. La transformación de Noah fue notable. Para el día 10, estaba durmiendo toda la noche. Ganando peso de manera constante. Y desarrollándose al ritmo que debería un bebé de 9 meses. El llanto desesperado se había convertido en un recuerdo distante. Reemplazado por intentos de comunicación balbuceante y sonrisas genuinas que iluminaban toda su cara. Médicamente hablando, mi trabajo estaba completo. Entonces, ¿por qué seguía aquí? La pregunta me molestaba mientras observaba a Vincent alimentar a Noah el desayuno en la mañana 11. Había dominado la técnica ahora. Anticipando cuando el bebé giraría la cabeza o escupiría bocados que no le gustaban. La competencia fácil de sus movimientos hablaba de lo lejos que había llegado desde ese padre desesperado. En el avión. Su aumento de peso es excelente. Dije, revisando las gráficas que había estado manteniendo. La transición de fórmula está completa. El sistema digestivo se ha estabilizado.
Developmentalmente está justo donde debería estar. Vincent levantó la vista de limpiar puré de camote de la barbilla de Noah. Pero nada. Está sano, Vincent. Ya no necesitas una pediatra que viva aquí. Algo parpadeó en su expresión. Ahí desaparecido demasiado rápido para identificar. Las 2 semanas aún no han terminado. Acordaste quedarte toda la duración. Acordé monitorear su transición. La transición ya terminó. Entonces quédate por mí. Las palabras salieron en voz baja. Casi vulnerables. Estos últimos 10 días han sido la primera vez desde que murió Sofía que esta casa se ha sentido como un hogar en lugar de un mausoleo. Noah se ríe ahora. Me enseñaste cómo hacerlo reír. No quiero que eso termine. La confesión me tomó desprevenida. Vincent. Termina las 2 semanas. Por favor. No estoy listo para volver a hacer esto solo. Debería haber insistido en irme. Debería haber reconocido que quedarme más allá de la necesidad médica cruzaba límites profesionales. Que había construido mi carrera respetando. En cambio, me escuché a mí misma aceptando. Diciéndome que eran solo unos días más, que ayudar a esta familia a encontrar estabilidad era la elección compasiva. Esa noche Vincent tocó a mi puerta dulce alrededor de las 10. Preparé café. Pensé que podrías querer un poco mientras lees. Se convirtió en nuestra rutina. Tardes en mi sala de estar. Ambos leyendo o ocasionalmente comentando algo interesante. Principalmente existiendo en silencio cómodo. En la 12ª noche. Me preguntó sobre mis padres. Dije las palabras aún difíciles 5 años después. Falla eléctrica en el cableado. Estaban durmiendo cuando comenzó. Para cuando los vecinos dieron aviso. No había nada que los bomberos pudieran hacer excepto contener la propagación. ¿Eran cercanos? Mucho. Mi padre era profesor de literatura. Mi madre enseñaba en primaria. Eran de esas personas raras que genuinamente se gustaban incluso después de 30 años de matrimonio. Tracé el borde de la cubierta de mi libro. Estaba en mi último año de la escuela de medicina cuando pasó. Pasé 6 meses apenas funcional. Solo siguiendo los movimientos. Mi consejero quería que tomara una licencia. Pero mantenerme ocupada era lo único que me impedía desmoronarme completamente. Vincent dejó su bebida. Por eso trabajas tan duro. Mientras tomabas turnos extra en el hospital. Aunque estuvieras exhausta. Estás huyendo del silencio. La observación era demasiado acertada para negarla. Tal vez solo quiero ayudar a la gente porque no pude ayudarlos a ellos. No puedes salvar a todos. Rachel. Lo sé, pero puedo intentar salvar a los que están frente a mí. Encontré sus ojos. Como Noah, como tú de cierta manera. Te estabas ahogando ese día en el avión. Te lancé un salvavidas porque eso es lo que hago. Y ahora te estoy arrastrando al agua. No sabes cómo navegar. Se movió de su silla para sentarse a mi lado en el sofá. La proximidad haciendo que mi pulso se acelerara. Debería dejarte ir. Debería enviarte de vuelta a tu vida segura. Predecible antes de que mi mundo te destruya. No soy tan frágil como piensas. Lo sé. Eso es lo que me aterroriza. Su mano se alzó. Los dedos rozando mi mejilla con una gentileza devastadora. Eres fuerte y valiente y tan jodidamente hermosa que duele mirarte a veces. Y te deseo de maneras que no tienen nada que ver con la atención médica de Noah y todo que ver con el hecho de que eres la primera persona desde Sofía que me hace sentir vivo en lugar de solo sobrevivir. Se me cortó la respiración. Vincent, esto es complicado. Lo sé. No estoy pidiendo nada. Solo necesitaba que supieras que mantenerte aquí no es del todo desinteresado. Empezó a alejarse. Pero le agarré la muñeca. ¿Y si quiero complicado? Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Y una admisión que no había tenido intención de hacer pero no podía retirar. Sus ojos se oscurecieron.
escudriñando mi rostro en busca de una certeza que no encontraría. Porque no estaba segura de nada excepto de que cuando me miraba así, todo pensamiento racional se evaporaba. Rachel, mi nombre fue una advertencia y una pregunta. En lugar de responder, cerré la distancia entre nosotros, presionando mis labios contra los suyos en un beso que inmediatamente se encendió en algo desesperado y consumidor. Sus manos se enredaron en mi cabello, atrayéndome más cerca mientras jadeaba contra su boca. Cada caricia se sentía eléctrica, cargada con semanas de atracción negada finalmente con permiso de existir. Nos separamos respirando con dificultad. 4 frentes presionadas juntas. Deberíamos parar, dijo sin convicción. Probablemente. Lo besé de nuevo de todos modos. Y esta vez él no sugirió parar. Lo que pasó después era inevitable. 2 personas que habían estado orbitando una alrededor de la otra con gravedad creciente finalmente colisionando. Era gentil e intenso simultáneamente, tomándose su tiempo a pesar de la urgencia vibrando a través de ambos. Cuando terminó, yacíamos enredados juntos en mi cama, sus dedos trazando patrones en mi hombro. No hago esto, dije en voz baja. Acostarme con hombres que apenas conozco. Me conoces mejor que la mayoría de las personas que han estado en mi vida durante años. Presionó un beso en mi sien. Y para que sepas, yo tampoco hago esto. No he estado con nadie desde Sofía. La confesión hizo que algo en mi pecho se tensara. Vincent, quédate. Esta vez no era una orden, sino una súplica. Pasa las 2 semanas. Quédate todo el tiempo que quieras. Debería haber dicho que no. Debería haber reconocido esto como el enredo peligroso que era. En su lugar, asentí contra su hombro, sellando una decisión que lo cambiaría todo. La mañana trajo la cruda realidad. Desperté y encontré el lado de Vincent de la cama vacío, aunque las sábanas aún conservaban su calor. Las voces llegaban desde abajo, tensas y urgentes. Me vestí rápidamente y lo encontré en su estudio con Luca. Ambos hombres inclinados sobre una laptop mostrando fotos de vigilancia. Fotos de mí, con Noah en una clínica pediátrica que había insistido en visitar hace 3 días para un chequeo de rutina. La imagen me capturaba sosteniendo al bebé, riéndome de algo que había hecho, viéndome completamente como una madre con su hijo, en lugar de una empleada temporal. ¿Cuándo fueron tomadas estas? Pregunté desde el umbral. Ambos hombres levantaron la vista, la culpa cruzando por el rostro de Vincent. Hace 2 días, las recibimos esta mañana a través de canales de inteligencia. ¿Quién las tomó? Equipo de vigilancia albanés. El tono de Luca era sombrío. Te han identificado como alguien conectada a Vincent. Posiblemente significativa para él. Están investigando tu pasado ahora. El hielo inundó mis venas. ¿En cuánto peligro estoy? Vincent se levantó acercándose a mí con determinación. Ninguno. Estás bajo mi protección. En mi propiedad. No pueden tocarte aquí. Pero ahora saben de mí. Me usarán para llegar a ti. Que lo intenten. Su voz llevaba certeza absoluta. Tengo recursos que no pueden imaginar. Estás a salvo, Rachel, lo prometo. Luca se aclaró la garganta. Jefe, con respeto. La jugada inteligente es cortar lazos. Pagarle. Reubicarla en algún lugar donde no busquen. Borrar la conexión antes de que se convierta en un pasivo. No. La palabra salió dura. Rotunda sin discusión. Ella se queda. Vincent, esto es exactamente lo que advertimos. Dije que no, Luca. Encuentra otra solución. El hombre mayor se apartó. Pero asintió, recogiendo sus materiales y dejándonos solos. Me abracé a mí misma. De repente fría a pesar del calor de la habitación. Tal vez tiene razón. Tal vez debería irme antes de que esto empeore. ¿Es eso lo que quieres?
Lo que yo quiera no importa si quedarme aquí me pone en peligro. Entonces déjame protegerte adecuadamente. Se acercó más. Las manos suaves sobre mis hombros. Esta noche voy a organizar una cena con mis capitanes. Los hombres que manejan las operaciones bajo mi supervisión. Te quiero ahí. Quiero que te vean como parte de mi hogar bajo mi protección oficialmente. Esto envía un mensaje a cualquiera que esté observando que tienes mi respaldo. Y cualquiera que te toque me responde a mí, y a todos los que me son leales. Me estás usando como una pieza de ajedrez. Te estoy reclamando públicamente. Para que mis enemigos entiendan las consecuencias de amenazarte. Su mandíbula se tensó. Sí, es estratégico, pero también es verdad. Eres mía, Rachel. Si te permites serlo. Anoche no fue casual para mí. Lo fue para ti. La pregunta se quedó suspendida, pesada. Podría mentir. Podría fingir que no significó nada y usar eso como excusa para irme. O podría admitir la verdad. Una verdad que había estado creciendo desde esa primera noche leyendo juntos. Tal vez incluso desde el avión cuando lo había visto sostener a su hijo con tan desesperado amor. No. No fue casual. El alivio inundó su expresión. Entonces confía en mí para mantenerte a salvo. Ven a cenar esta noche. Párate a mi lado. Déjame mostrarles que importas. Contra todo instinto gritando advertencias. Acepté. La cena se celebró en un comedor formal que no había visto antes. Todo madera oscura y candelabros de cristal. 5 hombres llegaron precisamente a las 8. Cada uno saludando a Vincent con un respeto que bordeaba la deferencia. Sus edades oscilaban desde mediados de los 30 hasta principios de los 60. Todos vestidos con trajes caros. Todos portándose con la misma confianza peligrosa que Vincent. Me presentó simplemente como el doctor de Noah. Que se había vuelto esencial para el hogar. La redacción era cuidadosa. Reconociendo mi presencia sin definir nuestra relación explícitamente. Pero la manera en que su mano descansaba en la parte baja de mi espalda. La manera en que me mantuvo a su lado durante toda la velada. Hablaba más fuerte que las palabras. Comimos platos que no pude saborear. Mi estómago demasiado tenso por la tensión. La conversación fluyó en inglés y en italiano. Discusiones sobre territorios de negocios y horarios de envío y consideraciones políticas. Entendí lo suficiente para reconocer que estaba presenciando la maquinaria del crimen organizado. Operando sin molestarse por mi presencia porque Vincent había respondido por mi discreción. Cuando la comida finalmente terminó y los hombres se fueron con respetuosas inclinaciones. Me enfrenté a Vincent en el comedor vacío. Me paseaste frente a ellos como si fuera propiedad. Como si fuera alguna adquisición que estás presumiendo. Te presenté como alguien bajo mi protección. Hay una diferencia. La hay. Porque desde donde yo estaba parada. Se sintió como si estuvieras marcando territorio. Sus ojos destellaron. ¿Quieres honestidad? Bien. Sí. Estaba marcando territorio. Dejando saber a cada persona en mi organización que tú estás fuera de límites. Que hacerte daño significa declararme la guerra personalmente. Así es como funciona este mundo, Rachel. No puedo proteger a las personas que me importan con órdenes de restricción y reportes policiales. Lo hago con poder y miedo y asegurándome absolutamente de que nadie malinterprete las consecuencias de cruzarse conmigo. ¿Y no pensaste en preguntarme cómo me sentía sobre ser convertida en un símbolo? ¿Preferirías que te mantuviera escondida mientras mis enemigos se acercan más? ¿Dejar que piensen que estás desprotegida? Sin importancia. Presa fácil. Se acercó más. La frustración emanaba de él. Estoy tratando de mantenerte viva. Al convertirme en un objetivo. Te convertiste en un objetivo en el momento que ayudaste a Noah en ese avión. La admisión brotó de él. En el momento que me mostraste bondad mostraste interés en mi hijo. Te pintaste una marca que no puedo borrar. La única opción que queda es si protegerte o abandonarte. No soy capaz de lo último. La emoción cruda en su voz desinfló mi ira.
No pedí nada de esto. Lo sé. Y lo siento. Pero tampoco me arrepiento porque tenerte aquí en mi vida me ha dado algo que pensé que había perdido para siempre. Esperanza. Conexión. La posibilidad de ser algo más que solo el padre de Noah y el aire Castravani. Mi determinación se desmoronó. Esto es una locura. Apenas nos conocemos. Sé que tomas tu café con demasiada crema y lees revistas médicas como novelas. Sé que le cantas a Noah cuando piensas que nadie está escuchando y que lloras durante esos comerciales con perros de refugio. Sé que le tienes terror a los truenos pero no lo admites y que te lanzarías frente a una bala por alguien que acabas de conocer si pensaras que lo salvaría. Sé todo lo que importa, Rachel. Tenía razón. De alguna manera en estas semanas comprimidas. Nos habíamos conocido de maneras que usualmente toman meses. La intensidad de la situación. La proximidad forzada. El propósito compartido de cuidar a Noah. Había acelerado todo hasta convertirse en algo que se sentía tanto completamente nuevo como ancestral. ¿Entonces qué ahora? Pregunté en voz baja. Ahora tú decides, quédate y deja que te proteja de la única manera que sé cómo o vete. Y haré todo lo posible por borrar toda conexión entre nosotros para que puedas volver a ser invisible a mis enemigos. Su mano ahuecó mi rostro. Pero entiende que si te quedas, estás eligiendo este mundo. Eligiéndome a mí. Y no dejo ir las cosas que importan. Debería haber elegido la seguridad. Debería haberme alejado de esta situación peligrosa, complicada. Completamente demente. En lugar de eso lo besé. Volcando cada emoción conflictiva en el contacto y sintiendo que él respondía con igual desesperación. Cuando finalmente nos separamos. La decisión estaba tomada sin palabras. Me quedaba. Dios me ayudara. Me quedaba. El ataque llegó a las 4:23 de la mañana. Despertándome del sueño con el sonido de vidrios quebrándose y voces gritando. Me incorporé de golpe desorientada. Mis primeros pensamientos coherentes gritando no como nombre. La alarma de seguridad aulló por toda la mansión. Un grito penetrante que encendió cada nervio. Aparté las sábanas y corrí hacia el pasillo. Mis pies descalzos silenciosos sobre los suelos de madera. La casa era un caos. Sombras moviéndose con propósito violento. El estruendo de disparos resonando desde algún lugar abajo. Los hombres de Vincent estaban enfrentando a los intrusos. Pero ¿cuántos habían logrado pasar? ¿Qué tan cerca estaban de Noah? La puerta del cuarto del bebé estaba abierta frente a mí, derramando luz amarilla en el corredor oscurecido. Mi corazón se paralizó. Yo había cerrado esa puerta cuando revisé a Noah hace 2 horas después de su alimentación de medianoche. Alguien la había abierto. Irrumpí por la entrada y me quedé inmóvil. 3 hombres con equipo táctico oscuro rodeaban la cuna de Noah. Uno extendiendo la mano hacia el bebé que gritaba. Se voltearon hacia mi entrada. Armas alzándose. Y el tiempo pareció disminuir a paso de tortuga. Tenía tal vez 2 segundos antes de que decidieran si yo era una amenaza que valía la pena eliminar. No lo toquen. Mi voz salió más fuerte de lo que me sentía. Alimentada por puro instinto maternal hacia un niño que ni siquiera era mío. Es solo un bebé. No tiene nada que ver con cualquier guerra que estén peleando. El más alto. Claramente el líder. Me estudió con cálculo frío. Tú eres la doctora. La que Castravani trajo a su casa. Soy una pediatra tratando a un bebé. Eso es todo. Estás mintiendo. Se movió hacia mí, arma bajada. Pero lista. Hemos estado observando. Eres más que ayuda contratada. Él te mira como si importaras. Detrás de él, los llantos de Noah habían alcanzado un punto febril. Su carita roja de terror e infusión. Cada instinto me gritaba que lo agarrara. Que lo protegiera, pero estos hombres tenían armas. Y yo no tenía nada excepto la pequeña esperanza de que pudiera ganar tiempo para que la seguridad de Vincent llegara a este piso.
Bien, le importo a él. Así que llévenme a mí en su lugar. Las palabras salieron antes de que pudiera dudar de ellas. Valgo más como rehén que un bebé de 9 meses que no puede ser controlado. No puede ser amenazado. No puede darles nada excepto gritos y pañales. Piensen estratégicamente. ¿Qué ficha de negociación tiene más valor? Los ojos del líder se entornaron. Considerando. Los disparos estallaron más cerca ahora. Justo por el pasillo. Su equipo se estaba quedando sin tiempo. Agárrenla. Ordenó en un inglés con acento. Deja al niño. Manos ásperas agarraron mis brazos. Bridas de plástico cortándome las muñecas mientras me las ataban detrás de la espalda. Logré echar un último vistazo a Noah en su cuna. Aterrorizado pero ileso. Antes de que me arrastraran hacia la ventana por la que habían entrado. Una cuerda colgaba del marco. Su ruta de extracción. Golpeé los motores rugieron a la vida. Vincent, grité su nombre con todo lo que tenía. Esperando que pudiera oírme en algún lugar de esta casa enorme. Esperando que supiera lo que había pasado. Vincent, Noah está a salvo. Una mano se tapó sobre mi boca. Cortando las palabras. Me arrastraron por la ventana. Y mis pies descalzos se rasparon contra la pared exterior mientras descendíamos demasiado rápido. Caos controlado que terminó conmigo siendo arrojada a la parte trasera de una camioneta que esperaba. Las puertas se cerraron de golpe. El motor acelerando antes de que pudiera siquiera pensar en escapar. A través de la pequeña ventana trasera. Vi la mansión de Vincent alejarse en la distancia. Luces resplandeciendo, seguridad hormigueando como hormigas perturbadas. Había vivido allí apenas 2 semanas. Ahora podría no verla nunca más. El almacén al que me llevaron olía a óxido y agua estancada. En algún lugar cerca de los muelles. Basándome en el sonido distante de sirenas de barcos. Me ataron los tobillos con bridas de plástico a una silla de metal en lo que una vez había sido una oficina. Los muebles empujados contra las paredes para crear un espacio vacío de interrogatorio. 5 hombres se turnaban para hacer guardia. Hablándose entre ellos en albanés rápido que no podía entender pero sí podía leer el tono. Confiado, victorioso. Habían conseguido exactamente lo que querían. Las horas pasaron arrastrándose. Sin comida. Agua mínima. Preguntas que me negué a responder sobre las operaciones de Vincent. Sus protocolos de seguridad. Sus debilidades. Cuando permanecí en silencio. No me golpearon. No me torturaron físicamente. En su lugar, describieron en detalle gráfico lo que le pasaría a Vincent si no cumplía con sus demandas. La guerra psicológica era casi peor que el dolor físico. 50 millones de dólares. El líder, de quien había aprendido. Se llamaba Dretton, dijo durante una de sus visitas hacia mí. Más la retirada completa de 3 territorios en Boston. Eso es lo que cuesta la mujer de Castrovanni. No soy su mujer. Soy una doctora que ayudó a su hijo enfermo. Vives en su casa. Durmiendo en su cama. Cuidas a su hijo como si fuera tuyo. Dretton se inclinó más cerca. Y pude oler el aroma agrio de su aliento. Gil pagará. Hombres como Castrovanni siempre pagan cuando es personal. Noté que su mano temblaba mientras agarraba el respaldo de la silla. El ligero brillo de sudor en su frente. A pesar del frío del almacén. El entrenamiento médico se activó automáticamente. Catalogando síntomas. Sudoración excesiva de Trimmer. El olor afrutado bajo la ranciedad general de su aliento. Señales clásicas de diabetes descontrolada, probablemente tipo 2 basándose en su edad y complexión. ¿Cuánto tiempo hace que revisaste tu azúcar en sangre? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Sus ojos se entornaron. ¿Qué? Eres diabético. Puedo verlo. El temblor en tus manos. La sudoración, la forma en que respiras. ¿Cuándo comiste por última vez? ¿Tomaste tu medicación? Eso no es de tu incumbencia.
Lo es si te desmayas por hipoglucemia. Y tus hombres piensan que te hice algo. Me matarían antes de hacer preguntas. Me moví en la silla. Las muñecas dolían por las bridas de plástico. ¿O podrías dejar que te ayude? Soy médico, ¿recuerdas? Puedo evaluar tu condición. Decirte lo que necesitas. Mantenerte funcional mientras esperas tu rescate. Treat me estudió por un largo momento. La desconfianza luchando con el reconocimiento pragmático de que tenía razón. Si colapsaba, su operación perdía a su líder en un momento crítico. ¿Por qué me ayudarías? Porque ayudo a personas enfermas. Es lo que hago. ¿Y por qué si estás saludable y pensando con claridad? Es más probable que tomes decisiones racionales sobre mantenerme vivo. Le hizo una seña a uno de sus hombres. Hablando en albanés. El hombre desapareció, regresando minutos después con un botiquín de primeros auxilios básico que incluía un medidor de glucosa barato. Dritten se sentó pesadamente en una silla frente a mí. Bien. Pero si intentas algo, te mataré lentamente. Cortaron las bridas de mis muñecas el tiempo suficiente para que pudiera pincharle el dedo y verificar su lectura. Peligrosamente alta a 340. Le expliqué en términos simples lo que significaba. Lo que necesitaba hacer. Tenía insulina en una hielera en algún lugar. Mal almacenada, pero mejor que nada. Calculé la dosis basándome en su peso y lectura actual. Observando mientras se la administraba. Sin confiar en mí con una aguja. Deberías hacerte la prueba 3 veces al día como mínimo. Dije mientras me volvían a atar las muñecas. Más sueltas esta vez. Ajusta tu insulina en consecuencia. Y come regularmente. El estrés eleva el azúcar en sangre y claramente estás bajo estrés. Porque tu novio inició una guerra por ti. Pero había algo casi respetuoso en su tono ahora. Tu extraño doctor adoptivo. Ayudando a tu captor. Eres un paciente que necesita atención médica. Las circunstancias no cambian eso. Durante las siguientes 30 horas. Me dieron condiciones ligeramente mejores. Comidas reales en lugar de pan rancio. Un descanso para ir al baño cada 6 horas. Permiso para moverme por la oficina dentro de ciertos límites. Uso la libertad para observar todo. Rotaciones de guardias, almacenamiento de armas. La distribución del almacén. Drick y revisó su azúcar en sangre religiosamente ahora. Incluso consultándome sobre las lecturas y ajustes. También escuché. Sus conversaciones en albanés seguían siendo incomprensibles. Pero capté palabras repetidas que sonaban como nombres. Números que podrían ser horarios o coordenadas. Y una vez cuando pensaron que estaba durmiendo. Escuché algo que me heló la sangre. Una conversación en inglés chapurreado con alguien por teléfono. ¿Matarlo después? Preguntó uno de los hombres de Dritten. Por supuesto, llegó la respuesta. Haz que parezca que el intento de rescate de Castrovani falló. Se pone emocional, comete errores. Ahí es cuando lo rematamos. Nunca tuvieron la intención de dejarme ir. El rescate era una trampa. Cebo para atraer a Vincent a hacer exactamente el tipo de movimiento desesperado que lo haría. Morir. Y no había nada que pudiera hacer para advertirle excepto esperar que fuera lo suficientemente inteligente. Lo suficientemente cuidadoso para ver a través de su plan. En la segunda noche, Drittens vino a verme personalmente. Tu hombre está reuniendo un ejército. Dijo casi conversacional. 5 familias prometiendo apoyo. Es impresionante. También inútil. Entonces, ¿por qué te ves preocupado? Su mandíbula se tensó. No estoy preocupado. Sí, lo estás. Tu azúcar en sangre acaba de dispararse otra vez. Puedo verlo en tu cara. Respuesta de lucha o huida. Me incliné hacia adelante tanto como las restricciones me permitían. Vincent no es solo algún jefe que puedas eliminar y alejarte. Tiene aliados, recursos. Y absolutamente nada que perder cuando se trata de personas que le importan.
Tomaste al rehén equivocado. Drittens. Deberías haberme dejado en paz. Demasiado tarde para lamentarse ahora. Se puso de pie, revisando su arma con deficiencia práctica. Mañana esto termina. De una manera u otra. Después de que se fue me senté en la oscuridad escuchando sirenas distantes y mi propio latido acelerado. En algún lugar allá afuera, Vincent estaba planeando mi rescate. Y tenía que encontrar una manera de sobrevivir lo suficiente para que él lo ejecutara. Tenía que creer que el hombre del que me había enamorado a pesar de toda objeción racional era capaz de vencer probabilidades que parecían imposibles. Porque la alternativa de que moriría en este almacén sin verlo a él o a Noah otra vez era algo que no podía permitirme considerar. Todavía no. No mientras aún tuviera aliento y esperanza. Y la determinación obstinada que me había ayudado a superar la escuela de medicina. La muerte de mis padres. Cada desafío imposible que la vida me había lanzado. Solo tenía que resistir un poco más. La explosión de sonido me sacó del sueño inquieto a medias. No disparos esta vez. Sino algo más grande. Más organizado. Gritos en múltiples idiomas. Vehículos chirriando, y luego la percusión inconfundible de granadas cegadoras detonando en sucesión rápida, el almacén estalló en caos. Mi guardia se dispersó, armas desenfundadas. Gritando órdenes que no podía entender. A través de la ventana sucia de la oficina. Vi destellos de bocas de fuego iluminando la oscuridad como luciérnagas mortales. Esta no era otra patrulla albanesa. Esto era un asalto coordinado. Y abrumador. Vincent había venido por mí. Agáchate. Me tiré al suelo mientras las balas atravesaban las paredes delgadas, cubriéndome de astillas y polvo. Las bridas de plástico en mis tobillos habían quedado relativamente sueltas después de días de sumisión. Las trabajé frenéticamente, ignorando la quemadura mientras el plástico se clavaba en la piel, concentrándome solo en liberarme. Fuera de la oficina, el tiroteo se intensificó. Reconocí la precisión táctica incluso a través del caos. La forma en que las fuerzas de Vincent se movían con propósito más que con pánico. Estaban despejando el almacén sistemáticamente. Habitación por habitación, cerrando el cerco hacia el centro donde Dritten me había mantenido aislado. Un cuerpo golpeó el suelo fuera de mi puerta. Luego otro, la manija giró. Y me pegué contra la pared, agarrando la única arma disponible. Una tubería de metal oxidado del rincón que una vez había sido parte de la plomería del edificio. La puerta se abrió de golpe. Un hombre tropezó hacia adentro, joven. Tal vez de 20 años, agarrándose el costado donde la sangre se filtraba a través de su chaleco táctico. Albanés, basándome en las insignias. Me vio y levantó su arma con manos temblorosas. No lo hagas, mantuve mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Estás sangrando mucho. Ese chaleco no detuvo la bala. Solo la desaceleró. Necesitas atención médica o estarás muerto en 20 minutos. Sus ojos se abrieron, el dolor y el miedo mezclándose con confusión. Tú eres el doctor. Lo soy. Y puedo ayudarte si bajas el arma. Por un momento suspendido. Nos miramos el uno al otro a través del pequeño espacio. Ambos atrapados por circunstancias fuera de nuestro control. Entonces sus piernas cedieron. El arma resonó al caer de su agarre mientras se desplomaba. Me moví sin pensar, agarrando suministros del botiquín de primeros auxilios que Drew había dejado atrás, presionando gasa contra la herida para frenar el sangrado. Presión aquí, guié su mano para sostener la gasa. Manténla firme. Cuando tu gente te encuentre, diles que necesitas un hospital inmediatamente. ¿Por qué ayudarme? La sangre flexionó sus labios. Después de lo que hicimos, porque soy doctora antes que cualquier otra cosa. La puerta explotó hacia adentro. Y de repente Vincent estaba allí. Arma alzada, ojos salvajes con algo entre furia y terror. Escaneó la habitación en un latido, asimilando a mi arrodillada junto al albanés herido.
Sangre en mis manos pero claramente ilesa. Nuestros ojos se encontraron y el arma se bajó. Rachel, mi nombre salió ahogado. Crudo con una emoción que nunca había escuchado de él antes. Estoy bien, estoy bien. Me puse de pie con piernas temblorosas. Y él cruzó el espacio en 2 zancadas, atrayéndome hacia él con la fuerza suficiente para robarme el aliento. Sus manos se movieron sobre mí frenéticamente, buscando lesiones, confirmando que era real y estaba entera. Tenemos que movernos. Luca apareció en el umbral. Chaleco táctico cubierto de polvo. Arma aún humeando. Edificios despejados pero pueden llegar refuerzos en cualquier momento. Vincent asintió pero no me soltó, manteniendo un brazo firme alrededor de mi cintura mientras navegábamos por el almacén. Cuerpos esparcidos por el suelo. Tanto albaneses como algunos de los hombres de Vincent. El costo de mi rescate pintado en sangre y casquillos vacíos. La culpa se revolvió en mi estómago. Pero no había tiempo para procesarla. La extracción fue de precisión militar. Las fuerzas de Vincent habían traído 4 SV. Posicionados para una partida rápida. Me empujó hacia la parte trasera del vehículo principal, deslizándose a mi lado, nunca rompiendo el contacto físico. Mientras nos alejábamos del almacén, vi humo elevándose del edificio. Luces de emergencia acercándose a lo lejos. ¿Drichten? Pregunté en voz baja. Muerto junto con la mayoría de su estructura de mando. La voz de Vincent estaba plana, sin emociones de esa manera que significaba que estaba conteniendo algo enorme. Los albaneses se reagruparán. Pero han perdido su liderazgo y credibilidad. Les tomará meses recuperarse. Si es que alguna vez lo hacen, de vuelta en la mansión. El amanecer se alzaba sobre los terrenos cuidadosamente arreglados. El personal se movía eficientemente, atendiendo a los hombres heridos, asegurando el perímetro, restaurando el orden al caos controlado. Vincent me llevó directamente escaleras arriba, evitando a todos los que trataron de hablar con él. Noah estaba dormido en su cuna, vigilado por 2 guardias armados que Vincent había dejado atrás. El bebé se veía tranquilo, ajeno a la violencia ejecutada en mi nombre. Me hundí en la silla junto a la cuna, súbitamente incapaz de mantenerme en pie. Una caída de adrenalina me golpeó como un golpe físico. Ha estado preguntando por ti. Vincent se agachó junto a mi silla. Bueno, a su manera, siguió señalando tu habitación. Diciendo Raura, que creo que significa Rachel. Las lágrimas que había estado conteniendo por 40 horas. Finalmente se liberaron. Vincent me levantó de la silla y me puso en su regazo, sosteniéndome mientras temblaba con sollozos silenciosos, acariciando mi cabello con una gentileza sorprendente. Ahora estás a salvo. Te tengo. Ese hombre al que estaba ayudando cuando me encontraste. ¿Está vivo? Probablemente. Dejamos a los heridos no críticos para que las autoridades los encontraran. Él levantó mi barbilla, obligándome a encontrar sus ojos. ¿Por qué lo estabas tratando? Porque estaba sangrando y yo podía ayudar. Porque eso es lo que hago. Vincent. Incluso cuando no tiene sentido táctico. Me sequé la cara. Iban a matarme sin importar el rescate. Los escuché planeándolo. Su mandíbula se tensó. Músculos saltando bajo la piel. Lo sé. Interceptamos sus comunicaciones. Por eso el rescate no podía esperar. Por eso pedí todos los favores. Movilicé los recursos de 5 familias. ¿Crees que dejaría que te alejaran de mí? 5 familias. ¿Cuánto te costará eso? Todo. Nada. No me importa. Tomó mi rostro con ambas manos. Valías la pena, Rachel. Siempre valdrás la pena. Los siguientes 3 días existieron en una neblina. Dormí inquieta, despertando de pesadillas de bridas de plástico y almacenes y la fría certeza de muerte. Vincent se quedó conmigo constantemente.
abandonando reuniones y responsabilidades para sentarse junto a la cama, sosteniendo mi mano durante lo peor de todo. Cuando finalmente logré comer algo, él estaba ahí. Cuando lloré sin previo aviso, él estaba ahí. Cuando necesité silencio, lo proporcionó sin cuestionamientos. Noah se convirtió en mi ancla a la normalidad. Cuidar de él, mantener su rutina. Me dio un propósito más allá de solo sobrevivir. En la cuarta mañana, desperté para encontrar a Vincent en el cuarto del bebé. Noah en su cadera. Ambos observándome desde el umbral de la puerta. «Te extrañó», Vincent dijo suavemente. Los dos lo hicimos. Tomé a Noah presionando mi rostro contra su cabello suave de bebé, respirando su aroma inocente. Él tocó mis mejillas con sus manitas regordetas, balbuceando su versión de mi nombre. Y algo en mi pecho se alivió ligeramente. Luca llegó esa tarde. Su expresión sombría. Vincent se reunió con él en el estudio. Pero dejó la puerta abierta. Ya no me ocultaba nada. Me quedé en el pasillo, escuchando a pesar de saber que no me gustaría lo que oía. Los albaneses se están reagrupando más rápido de lo esperado, dijo Luca. Nuevo liderazgo más violento que el anterior. Están llamando al rescate una declaración de guerra, exigiendo sangre por sangre. Y Rachel es ahora su objetivo principal. Se extendió el silencio. Luego la voz de Vincent. Hueca de resignación. Ella necesita desaparecer. Nueva identidad. Reubicación en la costa oeste bajo protocolos de testigo protegido. Es la única manera de mantenerla viva a largo plazo. Ya estoy haciendo los arreglos. Podemos sacarla en 72 horas. Entré en el estudio. Ambos hombres se voltearon a mirarme. No. Vincent se levantó lentamente. Rachel, esto no es negociable. Vendrán por ti otra vez. Y la próxima vez puede que no llegue a tiempo. Dije que no. No sobreviví a un secuestro para ser exiliada de la vida que elegí. Me acerqué más, negándome a ser intimidada por su presencia o la desaprobación de Luca. Me quedo aquí, Vincent, contigo y Noah. Esa es mi decisión. Es suicidio. Entonces protégeme mejor. ¿No es eso lo que haces? Controlar situaciones, eliminar amenazas. Mantener a salvo lo que es tuyo. Agarré su camisa, tirando de él hasta mi altura. Estoy eligiendo esto. Te estoy eligiendo a ti. A pesar de todo. No me quites esa elección. Su frente cayó contra la mía. La respiración salió entrecortada. No puedo perderte. Entonces no me dejes ir. Luca presentó la solución 2 días después de que me negué a irme. Llegó con un portafolio de cuero, extendiendo documentos por el escritorio de Vincent como un plan de batalla. ¿Qué supongo que era? Matrimonio. Dijo sin preámbulos. Oficial legal, atestiguado por representantes de las 5 familias aliadas. Bajo nuestro código, atacar a la esposa de un jefe equivale a declarar una guerra total. Los albaneses no tienen los recursos o alianzas para sobrevivir a eso. Vincent me miró. Algo ilegible en sus ojos oscuros. Funcionaría. Mejor que cualquier equipo de seguridad. Mejor que esconderte. Tendrían que retroceder o enfrentar la aniquilación de cada familia de la costa este. ¿Quieres casarte conmigo para protección estratégica? Mi voz salió sin vida, procesando la propuesta sin la emoción que merecía. Quiero casarme contigo porque no puedo imaginar mi vida sin ti ya. Se acercó más, ignorando completamente la presencia de Luca. La estrategia es conveniente. La razón es que estoy enamorado de ti, Rachel. Ha sido así desde que calmaste a Noah en ese avión. Quizás antes de siquiera saber tu nombre. La declaración debería haberse sentido romántica. En cambio, se sintió cargada de necesidad. Una confesión forzada por las circunstancias en lugar de por elección. ¿Y si hubiera otra manera de protegerme? ¿Aún querrías esto? Sí.
Sin vacilación. Sin duda. Pero no hay otra manera. Y soy lo suficientemente egoísta para usar ese hecho para tenerte. Miré a Luca, quien estaba examinando diligentemente los documentos como si no estuviera escuchando cada palabra. ¿Qué tan rápido puede suceder esto? 72 horas si lo aceleramos. Ceremonia en el ayuntamiento, testigos mínimos. Máximo estatus legal. Levantó la mirada. No será romántico. Doctora Foster. Pero será vinculante. Bien. La palabra salió antes de que pudiera pensarlo demasiado. Hagámoslo. El alivio de Vincent fue palpable. Aunque lo disimuló rápidamente. ¿Estás segura? No. Pero elijo esto de todos modos. Toqué su rostro, sintiendo la ligera barba que no se había molestado en afeitarse. Te elijo a ti, Vincent. Aunque sea una locura y sea estratégico y esté envuelto en violencia. Elijo esta vida. Entonces me besó. Profundo y posesivo. Y me permití creer que tal vez la estrategia y el amor podrían existir en la misma decisión. La ceremonia tuvo lugar una mañana gris de miércoles en el ayuntamiento. Llevé un vestido sencillo color crema que uno del personal de Vincent había conseguido. Elegante pero olvidable. Vincent lucía devastador en un traje oscuro. Su rostro sereno, pero su mano temblando ligeramente. Mientras deslizaba la banda de platino en mi dedo. 2 testigos de las organizaciones Castravani se encontraban detrás de nosotros. Más representantes de otras 4 familias cuyos nombres no conocía. Pero cuya presencia hacía el matrimonio políticamente significativo. Sí, acepto. Dije cuando me preguntaron, y lo decía en serio a pesar de las circunstancias. Sí, acepto. Vincent respondió y escuché tanto la estrategia como la verdad en su voz. El oficiante nos declaró casados en menos de 15 minutos. Sin música, sin flores. Sin celebración más allá de una breve recepción en la mansión donde hombres serios en trajes caros felicitaron a Vincent por conseguir una alianza tan valiosa. Sonreí y acepté sus felicitaciones. Sintiéndome como una pieza de ajedrez que acababa de ser promovida a reina. Esa noche Vincent vino a mi habitación. Nuestra habitación ahora, y me sostuvo sin exigir nada más. Sé que no es así como imaginaste casarte. Dijo en voz baja, dejé de imaginar hace mucho tiempo. Me acurruqué en su calidez. Esto es suficientemente real. La primera semana como la señora Castrovani fue surrealista. Nada cambió y todo cambió simultáneamente. Aún cuidaba de Noah. Aún mantenía sus rutinas. Pero ahora llevamos un anillo de matrimonio que atrapaba la luz. Y me recordaba los votos hechos bajo coacción y deseo combinados. Vincent trabajaba constantemente. Manejando las consecuencias del asalto al almacén. Coordinando con sus aliados. Preparándose para la represalia albanesa que todos sabían que vendría. Éramos extraños educados compartiendo espacio. Unidos por documentos legales e instinto de supervivencia. Pero emocionalmente desconectados. El trauma de mi secuestro se interponía entre nosotros como una barrera física. Él no presionaba. No exigía la intimidad que el matrimonio supuestamente otorgaba. Orbitábamos el uno alrededor del otro con cuidado. Noah, el único puente que podíamos cruzar de manera confiable. En el 8º día, encontré a Vincent en el cuarto del bebé a las 3 de la madrugada. Sosteniendo a Noah dormido. Mirando la nada con ojos exhaustos. ¿No puedes dormir? Le pregunté desde la entrada. Preocupado por ti. Por él. Por si tomé la decisión correcta arrastrándote más profundo en esto en lugar de obligarte. A irte. Finalmente me miró. Aún podrías irte, Rachel. El matrimonio puede ser anulado. Sobreviviría a las consecuencias políticas. No me voy a ninguna parte. Los crucé pasando mi mano sobre el cabello suave de Noah. Deja de tratar de salvarme de decisiones que estoy tomando con pleno conocimiento de las consecuencias. Te mereces algo mejor que esto. Mejor que yo. Merezco decidir eso por mí misma. Besé su sien.
Ven a la cama, Vincent. Mañana averiguaremos cómo estar casados. Esta noche solo duerme. Me siguió. Aún cargando a Noah. Y los tres nos quedamos dormidos en la cama enorme. Una familia ensamblada del caos y la elección. El ataque llegó el día 10. Justo cuando había empezado a creer que tal vez tendríamos tiempo para respirar. Vincent había insistido en llevarme a cenar a un pequeño restaurante italiano que frecuentaba. Desde hacía años. Territorio neutral donde podríamos pretender ser una pareja normal celebrando un matrimonio. Apresurado. Estábamos caminando desde el coche cuando Vincent se detuvo abruptamente. Su mano apretando dolorosamente la mía. Regresa al vehículo. Ahora, ¿qué movimiento, Rachel? Ya me estaba empujando de vuelta hacia donde esperaba nuestro conductor. Su otra mano alcanzando el arma que sabía que llevaba oculta. Luca, despeja la calle. Lo vi entonces. Lo que su ojo entrenado había captado inmediatamente. Un coche aparcado en un ángulo extraño. Las ventanillas del lado del conductor ligeramente bajadas a pesar de la fría tarde. Algo malo sobre las sombras en el interior. 3 segundos. Tal vez 4. Esa fue toda la advertencia que tuvimos. La explosión desgarró la fachada del restaurante con un rugido que me ensordeció instantáneamente. Vincent me derribó al suelo. Su cuerpo cubriendo el mío completamente mientras los escombros caían a nuestro alrededor. Cristales, ladrillos, pedazos ardientes de lo que había sido un edificio momentos antes. El calor nos envolvió y no pude respirar. No pude escuchar nada excepto un zumbido agudo. Cuando se asentó la lluvia de escombros. Vincent me levantó. Examinándome frenéticamente en busca de heridas. La sangre le corría por la cara desde un corte sobre el ojo. Y su traje estaba hecho jirones. Pero sus manos estaban firmes mientras se movían sobre mí. ¿Estás herida? Rachel me respondió. Estoy bien. Estoy bien. Me zumbaban los oídos. Visión borrosa, pero nada se sentía roto. Vincent, tu cabeza no importa. Ya se estaba moviendo. Arrastrándome hacia la SUV mientras su seguridad se desplegaba a nuestro alrededor. Armas desenfundadas escaneando en busca de amenazas secundarias. Nos vamos. Ahora el viaje de regreso a la mansión fue una nebulosa. Luca apareció de algún lugar. Ladrando órdenes por teléfono en italiano rápido. Vincent me sostuvo contra su costado. Sangre de su herida en la cabeza goteando sobre mi vestido. A ninguno de los dos nos importaba nada excepto que habíamos sobrevivido. Las siguientes 48 horas fueron brutales. Vincent autorizó una respuesta tan exhaustiva que bordeaba la guerra. Escuché fragmentos desde mi posición en el cuarto de Noah. Donde me había refugiado para sentirme útil mientras Vincent orquestaba la destrucción. Nombres que no reconocía. Ubicaciones por toda la ciudad. Confirmaciones de eliminaciones entregadas en código pero inconfundibles. Cuando Luca finalmente dio luz verde. Su rostro estaba serio pero satisfecho. Está hecho. El liderazgo albanés se ha ido. Las células están dispersas, sin líderes. Ineficaces. Se retirarán a sus territorios originales o se disolverán completamente. Vincent parecía haber envejecido una década en 2 días. ¿Muertes confirmadas? 13 objetivos clave. El resto huyó de la región. Nadie reclama ya el nombre Castrovani. El mensaje fue recibido. Debería haber sentido alivio. En cambio, me sentí vacía. Sabiendo que 13 personas habían muerto porque alguien había tratado de matarme. Matarnos. Y Vincent había respondido con el único lenguaje que su mundo entendía. Fuerza absoluta abrumadora. Esa noche vino a la cama y se desplomó. No llorando, no teatralmente. Solo una admisión silenciosa de lo cerca que había estado de perderme. De perderlo todo. Lo abracé mientras confesaba cada miedo que había estado cargando desde el almacén. Desde el avión, desde la muerte de Sophie. Y yo confesé los míos. Las pesadillas que aún me despertaban. La constante espera del próximo ataque.
La culpa de sobrevivir cuando otros no lo hicieron. Estamos rotos. Susurré contra su hombro. Ambos tratando de construir algo real a partir de supervivencia y estrategia. Entonces estaremos rotos juntos. Se alejó lo suficiente para encontrar mis ojos. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez no necesitamos la perfección, Rachel. Solo realidad. Lo besé. Y esta vez se sintió diferente. No desesperado o estratégico. Sino honesto. Dos personas dañadas eligiéndose mutuamente a pesar de y debido a todo lo que había tratado de destruirnos. La guerra había terminado. El matrimonio era real. Y cualquier cosa que viniera después. La enfrentaríamos juntos. 3 semanas de paz se sentían surrealistas después de meses de violencia. El presente, pero la tensión reemplazada por la rutina. Vincent asistía a reuniones sin la urgencia de la guerra. Yo cuidaba de Noah sin sobresaltarme con cada sonido inesperado. Nos estábamos sanando lentamente. Como huesos rotos que se unen de nuevo con tiempo y atención cuidadosa. Pero también estábamos evitando la conversación que necesitábamos tener. Llegó a un punto crítico en una mañana de domingo. Noah estaba durmiendo la siesta. La casa inusualmente y encontré a Vincent en su estudio mirando papeles que en realidad no. Estaba leyendo. Toqué el marco de la puerta abierta. Necesitamos hablar. Él levantó la vista. Resignación en sus ojos oscuros. Lo sé. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en la silla frente a su escritorio. La misma silla donde negocié mi empleo original de 2 semanas. Tanto había cambiado desde esa conversación. Dime la verdad, Vincent. Toda. ¿Cuándo decidiste que me querías aquí permanentemente? Se recostó hacia atrás. Dedos entrelazados bajo su barbilla. La noche en el avión. Cuando calmaste a Noah con tanta competencia natural y rechazaste mi dinero como si no significara nada. Te vi desaparecer en esa terminal y supe que te encontraría de nuevo. Hizo una pausa. Contratarte fue estratégico desde el principio. Te necesitaba cerca donde pudiera controlar la situación. Protegerte de amenazas que ni siquiera sabías que existían. El cuidado médico para Noah era real. Pero también era una excusa. La admisión debería haberme enojado. En cambio, me sentí extrañamente aliviada de finalmente escucharlo reconocer lo que había sospechado. ¿Y cuándo dejó de ser solo estrategia? Nunca fue solo estrategia. Su voz se suavizó. Tal vez los primeros días me convencí de que era práctico. Mantenerte a salvo mientras beneficiaba a Noah. Pero verte con él. Ver cómo tratabas a mi personal con respeto. Cómo preguntabas sobre mi día como si mi respuesta importara. En algún punto dejé de fingir que esto se trataba de protocolos de seguridad. Me puse de pie moviéndome para mirar por la ventana hacia los jardines donde Noah eventualmente jugaría cuando fuera mayor. Lo sabía, sabes, tal vez no conscientemente al principio. Pero sabía que estabas manipulando la situación. Manteniéndome aquí a través del dinero y la necesidad y circunstancias cuidadosamente construidas. Rachel, déjame terminar. Me volví para enfrentarlo. Lo sabía, y me quedé de todos modos. No porque fuera ingenua o estuviera atrapada. Sino porque quería hacerlo. Porque un bebé lloró en un avión y su padre me miró con una esperanza tan desesperada. Que algo en mí reconoció algo en ti. Ambos éramos supervivientes tratando de descubrir cómo vivir en lugar de solo existir. Se acercó a mí. Deteniéndose lo suficientemente cerca para que pudiera ver la tenue cicatriz de la explosión del restaurante sanando. Sobre su ceja. No te merezco. Probablemente no. Pero aquí estoy de todos modos. Toqué su rostro suavemente. No podemos construir un matrimonio real basado en estrategia y supervivencia, Vincent. Necesitamos algo más honesto que eso. Entonces seamos honestos. Atrapó mi mano, presionándola contra su pecho donde pude sentir su corazón latiendo. Constante y fuerte. Te amo, Rachel. No porque seas útil. O porque casarme contigo fuera políticamente ventajoso.
sino porque me haces recordar lo que se siente querer un futuro en lugar de solo proteger el presente. Me desafías. Me frustras. Me obligas a ser mejor de lo que soy. Y quiero pasar el tiempo que me quede convirtiéndome en el hombre que te mereces. Las lágrimas me picaron en los ojos. Yo también te amo. Aunque seas imposible y peligroso y dirijas un imperio criminal. Te amo porque estás tratando de ser un buen padre a pesar de no tener ningún ejemplo que seguir. Porque lees poesía cuando crees que nadie está mirando y lloras durante las películas tristes. Pero finges que no lo haces. Porque me viste en mi momento más ordinario y de alguna manera decidiste que valía la pena poner tu mundo entero patas arriba por mí. Entonces me besó. Profundo y posesivo. Y se sintió diferente a todos los besos anteriores. Esto no era desesperación o estrategia. Esto era una promesa. Compromiso. Elegido libremente con pleno conocimiento de lo que significaba cuando finalmente nos separamos. Vincent sostuvo mi mirada. Quiero hacer esto bien. Construir algo real contigo. Eso significa incluirte en las decisiones sobre Noah. Sobre nuestro futuro, sobre todo lo que importa. Y significa límites. Le respondí. No quiero conocer detalles sobre tu negocio, Vincent. He aceptado lo que eres. Lo que haces. Pero no puedo ser cómplice de ello. Necesito mantener quien soy separada de tu mundo. Es justo. Mantienes tu identidad. Tu trabajo, tus límites. Te protegeré mientras los respete. Hizo una pausa. Hablando de tu trabajo. Lucas organizó protocolos de seguridad para que regreses al Hospital General de Boston de medio tiempo. Discreto pero efectivo. Si quieres volver. La oferta significaba más de lo que probablemente él se daba cuenta. Sí, necesito eso. Necesito recordar que soy doctora antes que nada. Todo lo demás va segundo. Lo sé. Esa es quien eres. No querría cambiarlo. Pasamos la tarde juntos con Noah. Los tres en la guardería donde todo esto había comenzado realmente. Vincent me pidió mi opinión sobre escuelas. Sobre cuándo introducir alimentos sólidos más allá de la fórmula hipoalergénica. Sobre 100 pequeñas decisiones que sumaban para construir una vida. Y me di cuenta de que esto era lo que el matrimonio realmente significaba. No gestos grandiosos o alianzas estratégicas. Sino decisiones diarias de incluirnos mutuamente. Respetarnos mutuamente, construir algo juntos a pesar de y debido a nuestras diferencias. Esa noche Lucas vino con horarios de seguridad actualizados para mis turnos en el hospital. 2 hombres rotando siempre dentro del rango visual. Pero nunca obvios. Se harán pasar por otro personal del hospital. Se mezclarán completamente. Ni siquiera los notarás después de un tiempo. Gracias. Dije siendo sincera. Este era el compromiso que me permitía mantener ambos mundos. La protección que me permitía mantener mi identidad mientras reconocía las realidades de con quién me había casado. Las semanas que siguieron establecieron nuevos ritmos. Trabajé en Boston General 3 días a la semana. Tratando pacientes que no tenían idea de que su pediatra se iba a casa a una mansión con guardias armados. Guardias. Vincent atendía sus negocios. Cualquiera que fuesen. Pero volvía a casa para cenar todas las noches. Leíamos juntos en las tardes. Hablábamos de todo desde política hasta literatura y conocer como hitos del desarrollo. Lenta, cuidadosamente construimos los cimientos de algo real. El primer cumpleaños de Noah llegó en una tarde fresca de octubre. Mantuvimos la celebración pequeña. Solo Vincent, yo, Noah. Y algunos miembros clave del círculo íntimo de Vincent que se habían vuelto algo así como familia. El pastel era de chocolate. El favorito de Noah basado en los pocos sabores que le habíamos dado. Lo demolió con alegría entusiasta. Ensuciándose con glaseado por todas partes mientras nos reíamos y tomamos fotos como cualquier familia normal. Haría. Más tarde, después de que Noah estuviera en la cama y nuestros invitados se hubieran marchado. Vincent me encontró en el jardín.
El mismo jardín donde por primera vez había entendido verdaderamente el peligro al que me estaba metiendo. Donde hombres armados habían interceptado un ataque. Donde todo había comenzado a inclinarse del empleo hacia algo más. ¿En qué estás pensando?, preguntó, rodeándome con sus brazos desde atrás. Ese vuelo desde Chicago. Lo aterrorizado que te veías. Lo desesperado. Como no tenía idea de que ayudar a un bebé llorando llevaría a todo esto. Me recosté contra su calidez. No fue un cuento de hadas, Vincent. No hubo transformación mágica o romance perfecto. Solo dos personas rotas decidiendo estar rotas juntas. ¿Lamentos? Me volví en sus brazos, encontrándome con esos ojos oscuros que primero habían capturado mi atención con su intensidad. Ni uno solo. Esta vida, esta elección. Tú y Noah, paría todo de nuevo exactamente de la misma manera. Incluso el secuestro, las explosiones. El matrimonio estratégico. Incluso esos, porque llevaron aquí a este momento. A nosotros siendo honestos sobre lo que somos y lo que estamos construyendo. Lo besé suavemente. Te amo, Vincent Castrovani. No a pesar de quién eres, sino incluyendo todo eso. Te amo, Rachel Castrovani. Dijo mi nombre de casada con tal reverencia que hizo que mi pecho se apretara. Gracias por elegir esto. Por elegirme a mí. Nos quedamos allí en el jardín mientras caía la noche. Dos personas que se habían encontrado a través del caos y decidieron construir algo duradero. De los restos. El mañana traería nuevos desafíos. Nuevas elecciones, nuevos momentos donde tendríamos que elegir activamente el uno al otro sobre caminos más fáciles. Pero esta noche teníamos esto. Amor honesto, confianza ganada con esfuerzo. Y la certeza absoluta de que sin importar lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos. El bebé que había llorado en el vuelo 2847 estaba durmiendo pacíficamente arriba. Sano y amado. El padre aterrorizado de ese vuelo se había convertido en mi esposo. Mi compañero, mi elección. Y la pediatra exhausta que solo quería ayudar. Había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Una familia formada por circunstancias imposibles y amor poco convencional. No era perfecta, pero era real. Y eso era suficiente para mí.